다들은 못해네. 딱 가장 그 최 마음 못해는 쉬어도 그래. Hoy 다들이야. continuaré 지난기 con las enseñanzas a partir de 라마다 donde 로벤기 신이 되는데 terminamos el otro día. 마기 이제 두안에서인데 여기 상하가 발이야. 다가나 소유에 Las 대해서 차례 거래. características 이 de 상하 los gurús o 재미나로야. los maestros de los 송부지 maestros 처리야. espirituales, amigos espirituales, se 대한변의 enseñan 인제 en todas las 띵로야. 차처리나 escrituras. Desde 두어 el vehículo 세계를 알아올래야. fundacional, las características de un 수림베이지 gurú 뒤에 저가시 se enseñan 매번이 no 폼에 solamente 담바도 en el mantra 첼러라서 secreto, también en el 뒤지도 vehículo 못해다 라마나지 fundacional. Se dice que aquellos que 간다 tienen disciplina conocen los rituales 라메 del 신이 Vinaya, tienen compasión 딘제버진데 por los enfermos, 다 tienen un séquito 디버신비기 puro, se 첨부첨부로 esfuerzan por 첨배냐 beneficiar 도베기가 con el 나로야 Dharma y con 신인도 bienes materiales y 시원이시와 dan consejos 유엔데 oportunos, son 나부르서 이제 conocidos 롱미초 como maestros. 딩이 럽도 또 Y en el 마케지 Mahayana, 쩌여도 dice en el 쫑에 Mahayana del 빠나게 ornamento de los 제 sutras, dice, sigue a 도샤 un amigo que 제도고야 sea 땡겨로 dócil, pacífico y apaciguado, que se esfuerce por alcanzar 근데 cualidades 다 superiores 상하게 y 라메 sea rico en 신이디 escrituras, que haya realizado la 유리타 talidad, 나로래야 sea 제 elocuente, 뚜루 tenga 뚜루 un 제 carácter 소샤와 amoroso y haya 망고제베 renunciado al cansancio. Y 이나야다 las 디디 características de un gurú 요즘직 del mantra secreto están dispersas a 툴루스드게야 lo largo 디디 de los 소스드 tantras. Sin 나마 embargo, su 카톨 esencia 이야기 일산에 principal se recopila 디기디 된다 닝부 도도르 세나시네 en los 대샤바데 50 라망업주베 versos 네 뉴산 sobre el 슈페샤 gurú, 되네 아니 라망업주베 슝데 아니 por lo 갸베닝이 가로로야 que 지금 로드는 첨부 중이다 tiene gran influencia. Llegó 지당 a ser pues muy 상하 importante 나로래야 en la India como en el 라마세아디 Tíbet. 다 En general, el mantra 리자기 깨베 secreto, 세비나 구루세아리 la 차리고서 palabra 아니 tibetana 베베 lama 나로야 es una 맞지 traducción del sánscrito 또 de la palabra 구루세아가 guru 된다디 다 en 대망고제 tibetano, 주의야 es lama y en 다 sánscrito es 대망고제서 guru 된다 y 한시지요 contienen diferentes 다 significados la 뒤 palabra. 된다 De hecho, 찌리야 tiene 아니 찌와 varios 이고사리 아니 significados, 지게 no 된다 muchos, pero 요거야 varios. Uno de ellos es que es 뒤 pesado, 교제는 되네 다 구루세아디 y lo que 유엔댕기 찌와 implica 미벤지고 es 유엔댕게 que alguien 소머르다 es que un 나주네기 gurú es alguien que está cargado, 시리자다 que 미빈지고 유엔댕게 tiene 소샤 cierto 시키지 peso. 띠와봐 어디 뒤에서를 Es 제자라 alguien que tiene cierto 유엔댕게 코기 peso, 찌워진다 아니 유엔댕 y es alguien 지고를 que es 유엔댕게 딘데지 cargado, tiene 리아네 cierta carga, 라마사 딘데지 y 고고야 y esta carga es la carga de las cualidades, así que lo que implica es alguien cargado de cualidades. 다 되네 땅 아주 지캔 거야 개심부지 가려 그랬었는데 상하 나로래야 다 라메기 여와 카시지 되나요 대양 Y lo importante 라브베베 que debemos 다나기 entender aquí es que 유빈제베 existen varios 나로래야 tipos de gurú en el mantra secreto. Por 탐실로라 ejemplo, en el 지바다 comentario 체제밍 sobre 나템바다 el Llama Krishna 원구루와도 Tantra 신봉데 de Krishnapada 저변하고 dice 두둔데 leer el 시지 verdadero 단다 Dharma, dar, 상하가 explicar, 표면이야 enseñar instrucciones 예완나무 숭숭이 esenciales, otorgar empoderamiento y 다디 realizar 예완나무 actividades del 숭숭샤와 mandala. 제거다 라망업주베 Afirmamos 6 간데 tipos de 라멘 maestros, 닝구 dice. 간데시아죠로 그런 센들이야 Así que la 라멘 닝구 explicación del 간데시죠 texto, 주요하래 como 다 el 라망업주베 sánscrito, el 간데시아래 comentario 디 간데디 a 다 ver, 제법지 버지 la 세우베데 explicación textual sobre el servicio al guru. 비디다 나기 No 제기 sabemos quién 거리는 es el 데세네 autor de este 버지 comentario que se llama la 구루슈베 explicación 주나상 textual sobre 디지 el servicio al guru, 차리요래 pero 네 describe los 뉴산에 6 tipos 간데딘 y 제법도 parece que 수인데 el guru 세우샤미도 지체라다 Goshalona Pal fue 로로나기 el 디 traductor, 이시브레 이네 디 인세지 세버지 숨도 pero parece que su autor fue 다음달에 un pandita 간데딘 indio. 나로래야 No se 가르쳐 놓잖아 sabemos exactamente 다 quién fue el maestro. Perdón, el 로워래야 traductor 다 fue 하시 un pandita 찌기도 indio. 원인 거지 Y en este comentario 로벤샤 시지 용거래 다디 갸벨레야 데 로벤샤 시디 용거래 이네 아주 푼딩 la 나라 palabra 로벤샤 maestro 시디 llega, 용거래 la vemos más tarde en 다음달에야 el texto en sánscrito, 로벤샤 pero no la 왕구어 vemos 서베게 en 레란디기 el tibetano, en la 왕구어라 traducción 서베게 딱 tibetana. 야가칭이 Pero lo que sí 찰레 vemos 나게도 es 징베인가 que este 디규전 되네 maestro es alguien que, 로벤시지라고 얘기했어 debido a 다 participar en 되나야 아니 actividades como otorgar empoderamiento, son maestros. 이게 다나그 규기 마 찌디마 소나제네 다나그 규기 자바디 찌디마 소나제네 소머베다 Y también entonces 에네 가래 ofrece una cita del Krishna 탐젤로다 Pada 지바다세 Tantra. 디 찌디마 롱타나샤 드레이 뉴스안에
Es alguien que enseña cómo recitar el Dharma, dar explicaciones e instrucciones y demás. O sea, que provee las mismas palabras que escuchamos anteriormente del otro texto. De todos modos, el comentario en sánscrito de los 150 versos, podemos ver que es básicamente lo mismo. Y no muchos eruditos tibetanos que han leído y siguen estos textos dicen que dice que esto es lo mismo que la explicación del Krishnapada, y siguiendo esta enseñanza, los eruditos tibetanos también afirman que en el mantra secreto se enseñan 6 tipos diferentes de gurús o maestros, y los tipos de maestros o gurús enseñados en el carro del karma Kansan fue enseñado por Karma Chinle Lotsawa. Se describe como ¿qué quiere decir estas palabras? ¿No? Leer el verdadero Dharma. ¿Qué significa esto? Pues es alguien que enseña los preceptos del mantra. Y la segunda es dar, ¿no? Eso quiere decir que aún antes de otorgar un empoderamiento, ¿cómo podemos determinar la deidad especial de uno? Pero la segunda es explicar los tantras. Es alguien que da la transmisión de los tantras, de la recitación como de chakra samvara y demás. También es explicar el tranta como de las fases de la creación y de la culminación. Y la otra es enseñar instrucciones esenciales, guiar a los discípulos a través de los caminos de la creación y como dije, la consumación o dar instrucciones. La penúltima es otorgar empoderamientos, conferir el empoderamiento que procede al mandala según el ritual. Y la sexta es alguien que realiza actividades del mandala. El maestro que hace las consagraciones, puyas de fuego y otras prácticas. Así que es el maestro que llega a realizar estas actividades y estos rituales, es el maestro. De todos modos, al hablar de las diferencias entre los gurús, y estamos hablando no solamente de los que otorgan empoderamientos, son no solamente los maestros de los que recibes un empoderamiento. Reconocer a alguien que es un gurú no es solamente esto. También los individuos que nos proveen introducción, la introducción e instrucciones sobre el mantra secreto, los que nos proveen las transmisiones, ellos también son gurús, los debemos considerar como gurús. Y también los individuos que enseñan los tantras también se deben de considerar como gurús. Y es por esta razón normalmente pensamos, cuando recibimos un empoderamiento de un gurú, pensamos que tenemos que considerarlo como un gurú y alguien que nos da una transmisión del mantra secreto, nos da una instrucción del mantra secreto también. No pensamos que son nuestros gurús. No tienen que ser, no es eso correcto, como lo he dicho. Se deben considerar como gurús. Son aquellos que nos enseñan el Dharma conectado con el mantra secreto y nos introducen a esas prácticas. También deberemos considerarlos como un gurú del mantra secreto. Y hay otra forma de clasificar a los gurús, y se conoce mucho en Tíbet, ya hacen la diferencia entre un gurú y un gurú raíz. Así que un gurú un gurú raíz es mucho más importante que un gurú, y por eso tenemos esta distinción. Así que ¿a qué vamos cuando hablamos acerca de un gurú raíz? Si vemos en la explicación más conocida dentro de la tradición Kagyu, como lo escribió Lotsawa Shonopal en los Anales Azules, dice: la gloriosa Dapo Kagyu o el glorioso Dapo Kagyu no es una línea de palabras, sino una línea de significado o un linaje de significado. El significado es que es un linaje de la realización del Mahamudra. Es alguien, el gurú de quien obtienes la realización del Mahamudra se considera como tu gurú raíz. Esto es lo que
Golotsawa Shinupal, dice. Y el octavo Karmapa Mikyo Dorje también lo escribe de esa manera y lo alaba de esa forma. Si pensamos de el guru, del quien te provee el reconocimiento de la naturaleza del Mahamudra, llega a ser tu gurú raíz o el raíz más importante. En Mikyo Dorje también escribes cómo seguir a los gloriosos lamas y alcanzar su estado en las 100 instrucciones breves, y pienso que es una explicación muy buena y beneficiosa. Si hablamos de ello, quiero hablar sobre el significado, no solamente leer las palabras de acuerdo al significado, al decir Guru raíz, decir de la palabra raíz. El significado de la raíz tiene mucho significado. Estas dos palabras, raíz y guru, son muy importantes, pero es muy importante que contenga esta palabra raíz. Por ejemplo, dentro del Mahayana, al pensar en el guru raíz, en el mejor de los casos, que gracias a ese guru con que puedes despertar en tu ser los dos tipos de bodhicitta. Y entonces, de acuerdo del Mahayana, ese llega a ser tu guru raíz, de acuerdo al Mahayana. En el mantra secreto, el guru significa que gracias a ese guru uno desarrolla la realización de la inseparabilidad de la bienaventuranza y la vacuidad. Es aquel que puede producir esa cualidad dentro de tu ser, que te ayuda a reconocer la naturaleza de tu mente, aunque no la has visto antes. Esta es la persona que llegas a reconocer como tu guru raíz, el maestro más significativo en tu vida. Exacto, el que te llega a demostrar lo que es la inseparabilidad de la bienaventuranza y la vacuidad. El individuo que llega a hacer eso se debe reconocer como tu gurú raíz. Y ese gurú tan bondadoso, ¿cuáles son sus cualidades? Aún aunque, digamos, aparecieran 1000 Budas y se aparecieran y te dijeran, no deberías de sentir devoción a esos gurús, aun aunque si 1000 Budas aparecieran y trataran de prevenirte de tener devoción, pues si llegas a tener completamente una fe ferviente en sus cualidades de este gurú y no son incapaces de prevenir que tengas esa fe, entonces ese es tu gurú. ¿Y por qué? Gracias a la bondad de este gurú, esta bondad inconcebible de este gurú. Y el reconocer eso, entonces aún si se da el caso de que aparecieran 1000 Budas y te pudieran tratar de convencerte que no tuvieras fe en el gurú, aún siquiera llegas a tener una fe que no se puede extinguir, una fe ferviente que no se puede extinguir. Y como mínimo, un gurú raíz debería ser considerado alguien capaz de generar la realización de que el momento de la muerte es incierto, como una flecha envenenada que golpea la esencia vital. Ese tipo de ser también se le puede considerar como un gurú raíz. El que te enseña el Dharma auténtico y te da una experiencia real de ello, se le puede considerar y llamar un gurú raíz. Así que, en resumen, para considerar a alguien como un gurú raíz, ese gurú debe actuar como la condición, gracias a su presencia, para realizar que todas las actividades ordinarias de esta vida son como sin sentido, como si has sido completamente engañado o engañada por ellas. No es
y que no hay forma de no trabajar por el bien de la próxima vida, ¿no? Aún aunque Ahora, aunque no desees pensar y trabajar en beneficio de la vida próxima, tienes que hacerlo de todos modos. Así cuando esto ocurre, esa persona es tu gurú raíz, aún aunque has recibido tan solo una sola palabra de Dharma de esa persona. Le puedes dar las gracias a esa persona porque han producido en ti esa cualidad de ti de pensar en la vida siguiente y de ver estas apariencias de esta vida como sin sentido y engañosas. Aun aunque esa persona ni siquiera hayas recibido tan solo una sola palabra de Dharma de ellos. Sin embargo, si has sido tan bondadoso como para eso, pero puedes considerarlo tu Guru Raíz incluso sin haber oído ningún Dharma de él o de ella, con tan solo ver su rostro. Si ya han tenido una gran influencia en ti, lo puedes considerar como un gurú raíz, aun aunque no lo hayas conocido. Por ejemplo, si el gurú vive muy lejos o ha fallecido. Aún en esos casos, con solamente escuchar, simplemente escuchar su nombre, y se puede considerar ese cambio, ese impacto tan grande dentro de tú, si ocurre ese impacto tan grande dentro de ti, lo puedes considerar como tu gurú raíz. Si ese gurú no haya tenido tal impacto, puede haberte enseñado decenas de miles de textos dármicos y haberte otorgado cientos de miles de empoderamientos e instrucciones. Y sea lo que hayan hecho, si es un buen gurú, si es un buen lama, por supuesto que van a ser sabios y venerables y buenos. Pero si has pensado que por ese gurú no has podido tener ese sentido de urgencia y de reconexión del karma, de las causas y los efectos, y también de la renuncia. Si esto no ha ocurrido, si no tienes ni siquiera tan solo un pequeño cambio en ti en dirección hacia el Dharma, no puedes llamarlo entonces tu gurú raíz. ¿Cómo lo puedes considerar tu gurú raíz? Eso es lo que Mikio Dorje llegó a decir. Pienso que esto es muy importante, es importante entender esto. Por lo normal, cuando hablamos de los gurús, esto es lo que tenemos que entender principalmente. Y como lo mencioné ayer, ahora, en la interpretación de la explicación textual sobre el servicio al gurú de Jesun Rapa Gyaltsen, Tarchen Losa Gyaltso Yamun Kuntrolo Lodrotaye, que estos son el comentario de los 50 versos. De acuerdo a este texto, las características de un gurú pueden clasificarse en características comunes y características, digamos, específicas. Sin embargo, como lo dije anteriormente, existe este comentario en sánscrito de Jesun Rapa Gyaltsen que también describe las 6 características, pero son iguales, pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, Jesun Rapa Gyaltsen dice que las 6 características desde estable a sometido hasta honesto son características comunes y las 9 restantes son características específicas. Entonces, la forma en que las categoriza son diferentes a la explicación del textual sobre el servicio al gurú. Me pregunto si comunes se refiere a las características que un gurú debe tener y que son comunes tanto al sutra como al tantra, mientras que específicas se refiere a aquellas que son particularmente al mantra secreto. Me pregunto eso. En cualquier caso, hoy hablaré sobre las características específicas. El otro día hablamos acerca de las características generales en común, así que ahora voy a hablar acerca de las específicas. Y el texto que enseña las características específicas, como lo dije anteriormente, de acuerdo a
Jason Rapagyalsen y otros. Algunas de las características de las que hablé el otro día tienen que ser incluidas en estas categorías que ahora estoy presentando. Por ejemplo, como lo dije antes, desde estable y sometido hasta honesto son características comunes y las 9 restantes son características específicas. Y esto está bien versado en las 10 talidades, hábil en los ritos de trazar mandalas, capaz de explicar el mantra sincero y con los sentidos domados. En el tibetano parece que la forma que se escribió hay una diferencia. Y en tibetano dice versado perdón, hay ciertas diferencias en algunas de las palabras en tibetano y la forma en que están escritas en tibetano. Sí que hay ciertas diferencias. Su santidad ha hecho ese comentario. Y recientemente, el año pasado, cuando estaba enseñando, mencioné que habían dos manuscritos en sánscrito y no estaban completos. Pero recientemente hay un comentario bastante viejo y este sí está completo, bastante antiguo y está completo. Así que el manuscrito en sánscrito que se encuentra en tibetano, como su traducción en tibetano, y la traducción en chino, lo podemos ver en la pantalla, en la diapositiva. Estas son las palabras que aparecen en estos textos y no tengo que explicar mucho al respecto. Y de la explicación textual sobre el servicio al guru, para continuar enseñando las cualidades de un guru, bien versado en las 10 talidades. Y estas son, el 10 es el número conocido, se refiere al conteo. Y de todos modos, lo que dice aquí en el comentario en sánscrito de los 50 versos, cuando habla acerca de las características específicas, están contenidas dentro de esto. Y hablemos entonces hoy acerca de las características específicas que se presentan en en el texto en sánscrito, la explicación textual sobre el servicio al guru, que son mandalas, samadhi, mudra, mantra, pasos de danza, posturas sentadas, recitación, puyas de fuego, participación en actividades de ofrenda y disolución. Estas son las 10 talidades, podemos decirle. Y en general en los textos del mantra secreto hay muchas enumeraciones diferentes de las 10 talidades. Hay como 5 o 6 diferencias. Hay algunas que son externas, otras actividades hay talidades de actividad y demás. Hay diferentes enumeraciones. Así que si quisiéramos repasarlas sería algo muy complicado y no tenemos suficiente tiempo. Así que hoy quiero explicar entre todas estas 10 talidades. Las básicas son las talidades que son necesarias para un maestro Vajra. Y estas son las talidades externas cuando se enseñan el Yoga Tantra de Tat
Tattva Samgrava. 다다 내줄라메 규도지 닝부 규 Y 송담들라 también 도지 닝부 otro 규 타게 que 나로래야 아니 상레 se 티니 주 enseña 치 también 티니 주 송아지 en otro tantra. 다 디난게 치 Y 티니 주 habla acerca 대단 de 다다 esas 라마 talidades 럽주베 externas y, 간제니 y 송아지 secretas. Y al 티니 hablar 주부터 acerca de las 튜브 튜브도 talidades 주소 externas, 다나 신기 내줄 규기 다 너기 아주 y están en 배워야 섭주 concordancia 티니 con 뒤버 las 쓰거라 섭주 del 티니 뒤에 texto en 나로래야 sánscrito sobre la 섭주 explicación 쳬발라 del 티니 주 guru. 상고 송아지 Explicación 되는 티니 textual en 주에 sánscrito 니샤지 sobre el 송아 servicio al guru. 대다야 다다 Se refiere a estas 10 라마럽주베 talidades. 간제게 나로 송대하게 티니 주부터 퉁고도 디균산을 때에 엔트링 Así que 대쉬아데 estas dos 아니 aparecen 다 다다 igual y son y pienso que son las que 도진님부 debería de 겐게 유로 enseñar hoy. 소데기 치 티니 주암 야나 아 Las 10 티니 뒤바디 talidades 소베게 externas 도질로벤 que se 제레 enseñan en la explicación textual 도질로벤 제레 perdón, en 티니 el 주 Yoga 상고 Tantra de Tasangabra 카야기 다디야 y también en 티니 los 주도 Yoga 납셰 Tantras 탐보디 킹고르 세야도와 de, 다 킹고르 세야데 de, 가라잖아 다 de 샤왕 왕구르에게데 진도부디 Tatpasamgraha. Entonces hay 싱골베게 otro tantra 닌산에 que Sun Santidad 다 mencionó. 고변디 En 킹고르 estas dos 왕샤르 aparecen 케버지 estas 10 talidades 고유에 소나데 다 externas. 고아르데 디데지미라 다대야 라메기 Y 간데 나로라다 habla 킹고르라다 acerca de 바순데 las talidades 투이기 relacionadas con el 모퉁기 투 maestro 킹고르 제레 Vajra. 다 디데 Dice, 송도 hay tres tipos de mandalas, por 다 ejemplo, 다한다랴 en 깜제니 la 아치 explicación 킹고르기 textual sobre 킹고르라 sobre el servicio al 디니 Kuru, dice que 킹고르기 entre los tres 디니라 tipos de mandalas, mandalas del 케바샤야티다 cuerpo, mandalas de palabra y 고월에 mandalas de 킹고르 디베데라 mente. 케사디기 케바르디 가르차리 그러잖아 Y también habla 디니 acerca en 킹조 las talidades 킹고르기 de las 데코는 이게 mandalas. 지다 킹고르기 Hábil 남샤데 en los ritos de 케바기 trazar mandalas 디니 también. 고고면 로서서 오도 Así que 아니 el 킹고르 hablar 디베데라 acerca de de 케스나디 ser conocido, versado 고변디 en 아니 los 균제데 presentaciones de los 레기 mandalas 킹고르 es 드베기 라렌라 케바기 되버지 디니 고고면 en 로서서 explicarlas y también y en poder 다 되네 trazarlas 니버디 가르쳐는 띵지지 sobre un 띵지지 canvas o 대권하니 sobre la arena. Y la segunda es 띵지지 samadhi. 대권하니 Entonces, 사디다 la talidad del mandala 라마럽주베 significa estar 갸레나로 aprendiendo 가르쳐서나 aprendido 띵지지 en la 따버송데 presentación general de los 거변다와 mandalas y los ritos de 띵고르 trazar los 개버초 내 mandalas, 개버초 como dije, 대체 de arena y 따라라 sobre un 띵지 lienzo. Y ahora 슈드로베 samadhi. De la aplicación textual sobre el 아 servicio al guru, 다다 existen tres 갸제게 tipos de samadhi 나로래야 debido a 띵지 la 수부디 clasificación como la 지단게 explicación inicial, el 섭 supremo rey del mandala y la esencia de 망고티기 los supremos 무의식이 reyes 침 de la 첨부 쉬우지기 actividad. 너무 첨부 쉬우지 차대기 어렸어 세상 디균zel Estos 되네 son 내저 como 규가 resúmenes 나로래 띵지 de 수부디 muchos 송나라 diferentes 내저 sadhanas y 첨부 por 규가 eso 나로라야 띵지 수부디 송나라 se enseñan 다나 estos 신기다 samadhis en el 내저 첨부 Mahayoga 규가 Tantra 나로래야 como en 허규 el 뭐규 Samadhi 이어라 Tantra. 허규 뭐규 이게 나로래야 아니 Y 띵지 también entre los samadhis son los puntos principales en el cuidado de un sadhana, por lo que aparecen 대야 tanto en los tantras de 강변적으로 yoga como en 띵지세야 los de 또 Mahayoga, 강변 así 소스야 como los 띵지 tantras del Mahayoga de 다나 padre y 신기 madre. 다 Y aquí la 현다기보다 aplicación 강변 es una 소스야 meditación 고변 닝셰데 principalmente para el 되지 beneficio 고와 propio, mientras que 다디 los dos 순다데 supremos 미리 고와 reyes son 통로로 principalmente para el 띵게서 beneficio de los demás. 니네야 다 케벌지 Esto es 주제 similar en los tantras 가르지 superiores e 담배 inferiores, 자와이 가르 pero existen 다 diferencias que son 내 específicas 계셔이 가르를 띵고를 para 계셔 cada 제제 uno 야 진짜게 왜 케벌 de sus 계산돼야 contextos. 섭소소리야 송담인다지 혼디기서 배는 내주로 규가 나로래야 아 Por ejemplo, en el Tantra del 소사바네 Yoga, 제네 배신도 딱 다게 고미온도 la 산다디 explicación de cómo 멤버들은 reunir las 상기바에 디버데 팅고르게 acumulaciones para uno mismo y 와다 progresar en 디기 el camino, 고디 아니 meditando sobre 가르제베 la visualización del ser y 아니 despertando en etapas, es la 코르게 aplicación 딱딱 inicial. 조기 딱 조이 투갈라 소바네 코르게 라 주야디 팅고르 계셔 인스 아 되네 Y la emanación de las 딱 인지 deidades 거기 del 내가 séquito, 이시베 쭉 que 챤데스 es que se 게서 emanan desde el corazón de 튜엔샤데 la deidad principal, 레게서 esto se le llama el 인지세 supremo rey 딱 del 내주기 mandala. 송다는 것도 되지 야 Y 내줄 라메기
Insertar los seres sabios, sellar con 4 mudras y realizar las actividades se llama el supremo rey de la actividad. Y en la tradición de Yagnapada del Guayasamaya, la emanación del mantra que proviene del útero hace que los seres sabios entren el empoderamiento, las ofrendas y las alabanzas y el sutil vínculo son el supremo rey del mandala. Y los samadhis que realizan actividades como pacificar y otras son el supremo rey de la actividad. Así que existen muchas clasificaciones, muchas descripciones. De todos modos, el maestro Vacha debe conocer todas las etapas del yoga de la deidad o la generación de la deidad. Tiene que ser alguien que puede realizar las etapas de la yoga de la deidad y la generación de la deidad. Y la tercera es mudra, de la explicación textual sobre el servicio al guru. Existen 2 tipos de mudra, los mudras de las manos y los del cuerpo mental en general. Estos mudras se enseñan en los tantras de Kriya, como en el tantra raíz de Manjushri, los tantras de Charya, como el tantra de la iluminación manifiesta de Vairochana, y también las vemos en tantras de yoga, como el Tata Samgraha y Sarvavit, y hay incontables mudras de las manos. Así que en general necesitamos sellar nuestros cuerpo, habla y mente y acciones ordinarias con el cuerpo, el habla, mente y actividad de la deidad. Y para ello existe meditamos de una manera interna, pero hay una representación externa y estas son las mudras. Y el punto de ello lo podemos ver, el punto que enseña el Tantra Supremo Glorioso que dice, un cuerpo sin mente es como una pared. Es solamente materia, es inanimada. Y una mente sin cuerpo es como el espacio, no puede hacer nada, como el espacio no puede hacer nada. Cuando las dos están unidas es que se puede realizar actividad. No, existe la capacidad de realizar acciones. De manera similar, el mudra interno es primordial, pero solo cuando se acompaña de los mudras de las manos y uno recuerda a la deidad, tienen el gran propósito de lograr el resultado grande y es necesario. Como lo dije, tampoco faltan mudras en el mantra, en los mantras inferiores. Hay muchos mantras en Vajra, en las clases inferiores, pero también en las tantra, como en el Vajra Chaturpita y otros tantras los mantras que son altos, digámoslo así. Estos están presentes. Y entonces eso quiere decir que se tiene que, la talidad de mantras es de cada deidad y actividad del Yidam y tienen sus propios mantras y la deidad principal tiene muchos mantras. El raíz, la esencia, la quintesencia y así sucesivamente. Y esto significa que deben conocer todos estos, un maestro. Y el quinto punto es el paso de danza, de la explicación textual sobre el servicio al guru. Dice que existen muchos tipos de pasos de danza, como la red de abejas, que es el nombre de un paso de danza. Y así extendiendo la pierna derecha, extendiendo la izquierda, pisando, digamos, el paso de Vajra, el paso de la tortuga, la red de abejas, el movimiento del océano. Hay muchos tipos de pasos de danza y los movimientos, digamos, en la danza de yoga
Y también hay en el Kala Chakra, en el Dakarnava Tantra de Chakrasambhara, el Tantra del canto Vajra de Hevajra, el Tantra del collar Vajra de Kuya Samaya, hay otros pasos de danzas. Y existen muchos pasos de danza, incluidos el paso a tomar el suelo durante el ritual del suelo. También hay pasos de danza de ofrenda. Y hay muchas otras clases de pasos de danza. Igualmente, en Tíbet tenemos lo que es la danza del lama, que se le llama Chang. Y aquellos son principalmente movimientos de lo que se dice tradicionalmente es que aquellos son principalmente movimientos de las manos que se llaman gar, y los que son principalmente pasos de cham, que son, pienso que son de los pies. Así que los de la mano son gar en tibetano, y los que se hacen con los pies son cham. Por ejemplo, las danzas butanesas hacen mucho con sus manos. Los butaneses en Ladakh también se realizan muchos mudras con las manos. Y en Kham, por supuesto que también mueven las manos, pero tienen tienen eh, las blusas que usan son tan largas, entonces no se pueden ver las manos, pero entonces podemos ver los pasos de los pies. Pero en Tíbet, entonces Chang tiene que ver con los movimientos de los pies, y el Gar tiene que ver con los movimientos de las manos. Eso es lo que un maestro en el pasado dijo. De todos modos, el maestro Basha es principal ejecutante de ellos, y debe conocer los pasos. Y el sexto son las posturas sentadas. Y lo que esto significa es que, de acuerdo a la explicación textual sobre el servicio al guru en sánscrito, las posturas sentadas se resumen en 4 tipos: la postura del loto, la postura de Vajra, la postura de Sattva y la postura airada. Menciona 4 posturas. Y es como las deidades están sentadas. Y aquí se habla acerca de 4 diferentes posturas en el comentario en sánscrito. Y hay otras posturas, la postura que inserta las piernas izquierdas o diferentes tipos de posturas, ¿no? La postura en cuclillas, la postura de distracción, así sucesivamente. Pensé que debía hablar acerca de la postura Vajra y demás, pero pienso que no sería de gran beneficio, así que mejor así hablar de esto. El séptimo es la recitación. De acuerdo a la explicación textual sobre el servicio al gurú en sánscrito, se dice que existen 4 tipos de recitación: la recitación airada, la recitación Vajra, la recitación radiante y la recitación de cesación. Hay diferentes formas de contar los mantras en un mala. Y asociado a esto están las presentaciones del mala, utilizando para la recitación, la visualización de la recitación, el mantra a recitar y el número de recitaciones. Hay mucho que hay que saber, y todo esto el maestro tiene que conocerlo y saber de qué se trata, todo su contexto. Tiene que tener un conocimiento muy minucioso de todo esto. Y el octavo punto es los puyas de fuego. Y lo que aquí dice en la aplicación textual sobre el servicio al guru es que existen 4 tipos de puyas de fuego: pacíficas, enriquecedoras, magnetizantes y destructivas. Estas son los 4 puyas que hacemos a menudo. Y el noveno punto es participar en la actividad de ofrendar. Así que el comentario en sánscrito dice que participar en actividades de ofrenda es participar diligentemente en las ofrendas externas, internas y secretas. Básicamente saber cómo hacer estas. Y al hablar acerca
los ofrendas externas, internas y secretas en el Tantra. En excelso, por ejemplo, las ofrendas externas son ofrendas de placeres sensoriales como forma, sonido, olor, etcétera. Las ofrendas internas son ofrendas de las 5 carnes y las 5 amritas. Las ofrendas secretas son ofrendas de la gran dicha y no dual. El maestro debe conocer las visualizaciones y prácticas para estas, creo yo. Seguro, también en la actividad, ¿no? En abordar la actividad, de acuerdo a ella, hay un maestro Prasamtimitra, se llama así. En su comentario sobre la red de la ilusión, dice, participar en la actividad significa el campo de protección, la invitación y así sucesivamente. El maestro Ananda Garba explica cómo participar en las 4 actividades pacíficas y otras. Y esta es otra explicación que también se ofrece que tenemos. Y la última es la reabsorción o la desilusión. Lo que esto significa es que al final, la parte conclusiva del ritual en que se disuelve de un ritual, como se dice en el texto, en el comentario sánscrito, existen 2 tipos de reabsorción. Solicitar que el mandala de sabiduría se retire y absorber el mandala de samaya. Esto se enseña principalmente según en el Tantra de Yoga, pero en el Tantra en excelso hay momentos en que no se solicita que las deidades de sabiduría se retiren y cuando se absorben en el mandala. De todos modos, hay una forma de absorber el mandala del yo y el mandala frontal a través de las etapas de visualización. De acuerdo a los mandalas frontal de arena y demás. Y también ahora el señor Tsongkhapa dice que un maestro Vajra de las clases inferiores de Tantra debe conocer bien las 10 talidades externas, mientras que un maestro Vajra del Tantra en excelso debe conocer bien las 10 talidades secretas. Y lo que dice, eso lo dice el Vajrasamgraha Tantra. Eso es lo que Tsongkhapa ha dicho. Así que ah, así que estas dos, de acuerdo a estas clases de Tantra, son diferencias y esto debe ser diferente. Así que ya he explicado, ya he completado la explicación sobre las 10 talidades. Y ahora es la explicación, ser como ser pues hábil en los ritos de los mandalas. Los ritos en trazar los mandalas, de acuerdo a la explicación textual sobre el servicio al guru, lo que dice. Con respecto a eso, los ritos de los mandalas son la purificación del suelo, tomar el suelo, clavar los quilayas en los obstáculos, atar las 4 direcciones y las esquinas, hacer que la deidad resida y demás. Y en Tsongkhapa dice, ser hábil en dibujar mandalas significa ser hábil en trazar los diagramas, pintar los colores y así sucesivamente. Así que eso quiere decir ser versado en la práctica en poder dibujar los mandalas y crearlas. Así que antes de hablar acerca de ello, hemos estado hablando hasta ahora, hablando acerca de la presentación de los mandalas, la explicación de ellas. Ahora estamos hablando de cómo construirlas. Así que al construir un mandala, literalmente trazarla. Al construir un mandala primero en el ritual del suelo, se examina el suelo, se toma el suelo, se purifica, se agarra el suelo y se bendice el campo de protección o 5 partes. Y luego está la preparación, ¿no? La preparación generalmente se dice que tiene 4 partes. La preparación incluye la preparación de las deidades de la tierra, la preparación de la deidad, la preparación de los jarrones y la preparación de los estudiantes.
Y, y en el mantra secreto, el maestro Vajra tiene que saber todo esto porque la razón de que el gurú debe conocer estos rituales es que una de las responsabilidades principales del gurú es otorgar las iniciaciones. Es indispensable de que un Guru Vajra y un Guru es poder otorgar los empoderamientos. Y en la iniciación hay las preparaciones, la parte principal, el ritual conclusivo que el Guru debe conocer, absolutamente debe conocerlo. Desde el ritual de la tierra en adelante, el Guru debe realizarlos por sí mismo o por sí misma. A veces hay, por supuesto, algo que le llamamos el Vajra de la actividad, el maestro del altar, que puede ayudar, pero principalmente el gurú debe hacerlo él mismo. 대한 제 동업의 신비기 너르비 신면 나로라야 다다 리틱 세 갸야 여러봐 리틱 대는 로벤다 두도 니게기 더고레 제제한다 갸가기 주진딘데 순요아레스 안 다나시기 유단 기쇼만 베 나로라야 답에 춘게베 겁리야 다다 윤중이 긴고를 신들이 제베 겁리야 아니 춘게 오르와 춘게 두산에 아니 로벤 코랑게 춘 차장로 게 모두이나 아니 También se 야고 habla acerca del maestro. Tsongkhapa escribe que en las grandes etapas del mantra, que el maestro y el asistente deben trazar juntos la línea del karma, como explican. Y 다 también los colores. Es 제베베 importante que te 로버리나 ayuden 아니 라마다 a poder 니게 rellenar los colores. 이제 Y para las 로마메기나 líneas, el 아니 maestro, 로베 tanto el estudiante 니게 pueden, 로베나 pueden dibujar las líneas juntas, ambos. 드네 Y 인두산에 si no hay estudiantes, entonces el maestro 로베알이야 아니 로베 debe 메란주기 pintar las líneas. Para pintar 니게 las líneas, 인두산에 no hay excepción para el maestro. El maestro tiene que 다고 estar presente 로마야기 cuando las líneas se están pintando. 미수지레마도 로베 니바르도 요구레 송도와 드네 Así 인도나 que si el estudiante está 디 presente o no, es 사조 es otra 다고야서 situación, 진진데 pero 차례 el 망버지 maestro sí tiene 아 que estar ahí 미신다 presente. 매기야다 로벤 Así que en 코란지네 resumen, 대란 cuando se 주게 trata de un ritual, 로벤 si 매베기나 no hay nadie 사오르 más, 주게 está bien, pero 아 si 드네 el 인도산에 maestro Vajra no 아칸다 está bien, 사조도 다고야서 베기 por 차례 esa 망버지 razón, 아니 라마 도질라베디기 다 켄고로 바디 라렌디 상무로 켄고로 un 바도 guru, 디마 un dorje 켄고나 lopen, un 아니 Vajra master, un 나요 maestro Vajra 디 debe 디게 conocer estos 잡베네 다 rituales. 보다 공도 가서에 망부지 송고야 Porque si no los conocen, entonces no pueden realizarlos. Estos son 다들 el punto 이제라 principal 낚시해봐요 que he 조화시에 dicho hasta este momento. Y 낚시해봐요 lo siguiente 조화시에 es 샤딜야야 tener 딘당 la 딘당 capacidad de explicar los mantras, 줌무다딜야 ser 상하 capaz de 체제 explicar los mantras. 송도와 Y 다제한테다 라망업주비 간제 ahí 나로래야 dice que el 낚시해봐요 maestro 조화시에 que tiene 샤디 la capacidad 다소 de explicar 가져야지 lo que es un mantra. Y es tener la capacidad de explicar un mantra. 로직비 Hablemos de esa 사망업주 체버세 traducción. 응아는 체발라 캐시 뽀바 Significa la conducta 딘딘데네 de explicar el mantra de acuerdo con las 가르고도 facultades más 상하 altas, 체제 medias 스티케 y bajas. 숭유스 아니 법에서한테 왕구월로 소비 내는 주비 Como se dice, un maestro de 왕비 아니 Tantra debe 법에는 체제 conocer el 다간다 nivel 저다 no solamente de ofrecer los mantras, 나라는 수다 tiene la capacidad de 딘두기 ofrecer los mantras. 라망업주비 그 저시 En 나로래 la traducción 낚시해봐요 tibetano de 조화시에 los 나도 50 요마 versos, 이나야 되네 다다 se dice que alguien que tiene la capacidad de explicar los 제동업의 mantras. 신비기 라망업주비 대변 나로래야 다다 차로서 미두르지 Y en el 다다 comentario de 라망업주비 Tsongkhapa dice que 룸미러 hay una 다다 traducción 나서 de 예디 chakra. 로도 Son 예상이 주어봐 diferentes, 라망업주비 es una 이나야 diferente traducción en 차로서 la que 제세 tenemos ahora, 라망업주비 예보자 que 이나 fue 대단 traducida por Kunlun 대야이베냐 Sawat Chunyan Palpa y otra que fue traducida por 예주리 Chak, pero no 셈지 sé 다다보다 si 예마도 eh, 이제는 마음으로 저기나 가시 traté 간다치네 de buscarla, pero 그 no la he 차로서 encontrado y no sé si en el 유세베 futuro ya 라망업주비 puedo obtener 교텔이야 esa copia. De 끔지야 todos modos, en la traducción de los 50 versos dice 낚시 aquí, 케베 de 법연이 Chak, 제시 교수요
ser capaz de explicar el mantra. gyur digres di tanda de karasana shen la nga ge lam cheba la kebe ge lobyn si che tende ji karso ba tanda ro tende ji Tiene, khas tiene tenda que tener khudi la gyur deo capacidad de gyur enseñar yaga el camino del mantra a los demás. Y ada es una tenda ngo traducción ju sumba mucho chen si mejor. Eso es lo que ada llega a decir lama Tsongkhapa. ngo ju be gyabe nye de ba di na lo la ya lobyn sa ga chi di Y yong también ge che en el, ina da da sans- gyur en el, lo sa en mir ma bu el, na en lobyn sa chi di sánscrito, lo la la palabra acharya Parece sí, que sí aparece, pero no está presente en la tradición tibetana, porque en la traducción tibetana dice ser hábil en explicar el camino del mantra, pero no incluye la palabra maestro. Pero si miramos al manuscrito sánscrito, los manuscritos en sánscrito sí vemos que la palabra maestro sí aparece. De todos modos, al hablar acerca de ser capaz de explicar el mantra tal como lo dice Rapa Gyaltsen, lo dice, ser, ser hábil en el Yes, entonces como dice, es un maestro de Tantra debe conocer el nivel de ser, del ser, él debe conocer el nivel de un estudiante y de acuerdo a ello puede enseñar el camino de los mantras. S- Si no, si enseña los mantras sin conocer el nivel de estudiantes, hay muchas historias como el de Matamruta que podemos ver y demás. Así que tenemos que enseñar el mantra de acuerdo al nivel de los estudiantes y también igualmente el séptimo Karmapa, ser hábil en explicar el camino de lo receptivo, de lo no receptivo, de los 6 extremos, de los 4 modos y así sucesivamente a los estudiantes. Tienes que tener capacidad de saber eso, de saber cuán receptivos o no son, o los 6 extremos y demás. Y el siguiente característica es el ser sincero. Ser sincero significa, como lo dije, completamente estar pacificado, pero en otros textos aparece como sincero, ser completamente pacificado o ser sincero. Estos son los dos. O estar completamente pacificado, perdón. O dócil. Si no lo ven en la pantalla será un poco difícil. Ser sincero es deleitarse de... Shiva es pacificado y Dhamma es ser honesto o, o sincero. Entonces dice que sincero es mejor. Al hablar de ser sincero, de acuerdo al comentario sobre el servicio al gurú, ser sincero es deleitarse de corazón sin mezquinidad. Y es un poco difícil explicarlo al mirar el comentario en sánscrito, entonces es difícil explicarlo. Sin embargo, en muchos de los comentarios en tibetano, la forma en que se explica o se presenta, como en el comentario de Tsongkhapa, sincero quiere decir es alguien que siempre está deleitado o deleitada, tiene respeto y se deleitan en el Mahayana y tienen una fe sincera, una fe y convicción sincera en el Mahayana. Así que el gurú debería tener esta fe sincera en el Mahayana y una fe estable en el Mahayana y tener un sentir muy, muy sincero hacia ello. Y el séptimo Karmapa, Gyaltsen. La fe sincera es primero sentir
sincero. El señor Tsongkhapa dice ser sincero es como ser siempre deleitarse con el Mahayana. El séptimo Karma Vachura Gyasu dice es dedicarse a las etapas de los vehículos del Vajrayana, Prajna Paramita y así sucesivamente. Y Sarchen Losa Gyasu escribe que la sinceridad es la fe estable de dedicación de mente única al Mahayana en general y al Vajrayana en particular. Así que esto significa tener fe sincera. Pena nga zui gi da lama chi ki pe xian jie sung te yana chi Y ten cuando ke ves bar ki la pe fe del ten za guru, chen bu ten aquí de las kun ju ya palabras, nga zu zhuo ge ke bi ya si llegas su a su gi tener la lu gi ke bu presencia da li de ge estar en xian la da presencia de 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 bu un yong di objeto sem ba sagrado, es ren como xin que gi te sientes, wa ge ya sientes lágrimas, de o ji sea, sem te yong ba caen de las wa xin lágrimas xian y sem la le piel se ya te ra pone de tang gallo, ba su digámoslo de así. sem de Y be todas lama tangbo do aflicciones se dana shin pacifican ki y ji tu mente se kadwa da ji es gewe go clara chi y shen ya tienes su apariencias sebo ro cha muy ya ji claras. yong de do o da tin de ji li Y ya es na algo como ka muy de ras claro, ¿verdad? chi la go res Muy lúcido, de ¿verdad? yin A sa eso ne nos llevamos a lograr acerca de lo que es la ka da ngi sinceridad. tong de ya ja ne shu bi na da na sang a ge che tin de nga Así zhe como be al an hablar zhao del zhe yin ji Dharma, sa ne del ren mantra yin ji secreto, go pie yong ge ba zhe ba ji na ya na cuando ji lo sang a escuchamos la ma tin deberíamos de de ge sentir xian jie wa tang ese ji be sem le ya entusiasmo be ka shu da ji y simplemente Chua ver Mitra Shikdi, Dana Shi el Pabusida, rostro Sen del Chimuchu, mantra secreto, Shide, Chung Soma, Da eh, Telea, del Dachi guru Tangteba de Snapcho mantra Naro, secreto, es como que sientes un Kada, sentimiento Kada especial. Dojin Es Tobe, como que te Tendu, da, Jirangi, si la piel se te Debachi, Shuji, pone de Labar Kusanga gallina, Doji es Tigaya, eso Dana Ji, acerca de Rabdo tener una Tawagi, fe sincera. Nidan Deba, Tenichi Y es el Gores, Vajra maestro, el Da maestro de Tene, Vajra debería Wambu tener Tuyo este Sadi, Da tipo Di Telea, Wambu Tuyus, de Rabdo sentir. Chi, Wambu Tuyus, Wa, Y la Tamatanga, última De, Nga Shenpa, Shawashi, tener Rabdo Chi, las Wambu Tuyus, facultades Wa. eh, Wambu tu sade, domadas. ane, tada lamang jibi, janjay Y ga nalo la aquí, ¿de kashi qué se sa, trata esto? De acuerdo al wambu comentario tu textual sade, sobre el servicio del guru en gugla sawe sánscrito, ga wambu na wambu shene tuwa, jila que kugures, han tenido sungduwa, enfatizar tate ya su teresha, comprensión pena, profunda sobre el mi control sobre deja los yongwa sentidos en el rinjo, contexto de mi la ki be kanjung práctica. manjung be, O sea que el sung ojo zeba la so, no tende sigue al be yi deseo. chan tigi, sung Los zeba sentidos kwa como el rubya, ojo, el jibi oído, ta la deba mente yongli yorba, no están nawa shedanga simplemente wando mizowa. distraídas y siguiendo Ane a las nawa di ya ja apariencias. amjo El nalo ji oído kizam rami zile nyen je no está yorba bajo el control rami zile del odio, ji nyen gola ma gol ganga porque nyen je escuchamos ane ya diferentes sem cosas, chungwa ¿verdad? ya ji yongli Escuchamos yo todo tipo de cosas. dinde nawa shedanga Y si wando escuchamos marwa algo, yi nami ga wando mizo también ji nishu corremos gobe el riesgo de que nos va a perturbir tada mentalmente, así que teya nuestra ngana zu mente no sanga ge está gerim gombe bajo el gabe control de la gimi doji distracción. nawa shedanga doji sunga arbi yongli Por yorba ejemplo, cuando teya wambo pensamos, tuwe ge tabli ya tenpa mendo soksa eh, wasduwa sí, es como el autocontrol para Dile evitar ya, esas de tabala distracciones y chimbe relaciones ki incorrectas, wambu ¿no? tiwa Pero siade, al meditar, chenche ki wambu go tamne. Ane ji lobu yu le yunwa Esun sarje Kampa ya, tende dice ji la kubo res. Tanto na, que wambu tiwa siade, tanda dodo de kande ji la kubo res na. sí, Lama ti, sanga ka lama, la sanga ka interpretación de doji Son la Kappa ji, es que los sentidos están Parang ka restringidos con yuwa yu atención di, plena y parang ka damu ja conciencia. tende ji nungwa. Sugiere que el Parang practicante y ka por control che tung ji, extensión el tena ka guru debe parang ka lama, cultivar parang ka kawa ji activamente tung una ji nungwa ji, conciencia y wato autocontrol degi, para evitar ane, distracciones y relaciones kaso ji, incorrectas con parang ki, objetos externos wangpo digi y esto Koran ge debe dago ji ser, mudu sen eh, pena zhado Koran aunque gi la ane realización kalu ji interna mudu se puede ser profunda, la presencia tindi externa sen mediante de el kida cuerpo y el wangpo go san cuerpo ji y nang palabra y ge mente sen de deben mantenerse Koran gi pacíficas y moderadas. chunjin che tung ge da Y es chashi importante paye ge tener go de ta kada chashi cierto paye sentido shen tung de ser entrenados en ello tele yang a zu di y de poder, sem digamos ju ge que, nang lo le ya chiru nyen de de shep mantener a de ba todos kyang nang du dube dube tyan la ka sa tindi ji sun do da de tenda da kare sa na lama con la de meditación Koran profunda. nangi nyamdo kanji ji tombo yewi na Así que da nyamdo el chab gurú kanji ji yewi na debe mantener shi una ge da apariencia de lunga ge calma y shi ji compostura chungi con ji sus acciones yinba de externas, da teji reflejando la teji re sa importancia de tinde mantener el ji equilibrio y no pobe de sungu dejarse mendo so so influir te por do wa factores externos. Y la esencia de las tan do na kondu enseñanzas aquí da es que
Un verdadero 라마지비 gurú es aquel que ha 나로레 dominado sus sentidos, ha 람지 alcanzado 라마 disciplina interna 아티비 y continua, ha expresado 라마르테 este dominio 라마티비 a través 싱니 de una 라마테 conducta externa contenida y 딜리지리 딜리지 consciente. Esto 고레 crea un 셰 ambiente 데사레 armonioso. 다티 곤드 데베가 딱 간다 Así que 지야게 aquí estamos 신 hablando acerca del tipo de gurú que debemos de 다와나 seguir. 곤도 라메 싱니 망부지 셰 샤바디조 베네 Y al 쇼니 hablar acerca de todas 셰바디 estas 좀 características, 라스 características 가르다지 de las que hemos 딜리지 hablado, 레와로 겹체 고주 대단 딜리지 고요 알아디네 뭐 니즈 토란 딜리지 요 말했어 아서르지 딜리지 레담 y 야나 pensamos, 뭐 bueno, si estamos 니즈 buscando a alguien con 토알이야 esas 아니 características, pues no 다다 existe una 쇼니 셰 persona. En 난지 realidad existe 신이 alguien 디조 que tenga 산데베 dichas 라마 뭐 características. 요래다 요 말했어야지 그 도바지 용거로 봐 아니 가시 거다 가르쳐 가지고 저와를 겹치다 딜리지 중에 아부 누구 삼사로 제제 아니 봐 토겹이야면서 Y 딜리지 pensamos, 중에 아부 딜리지 sería 중에 아부 increíble 누구 si hay 삼사 alguien 다 que 여리 existiera 아부 así, 다 가르쳐지 que fuera así. 도도를 쓰지 그게 지시하면서 딜리지 레당 야는 왜 니즈 토라 아니 신인디도 산데베게 Como las cosas 라몽네시 buenas que deben de 요래디게 tener. 라 Y hay 지리나 gurús que en verdad 딜리지 poseen 지리야 características como 요래 estas que he enumerado. 싸게 Y si 그림도 nos 딱 라마 preguntamos, sería 고모도 buenísimo 남사람 si las 가지고 tienen. 제리나 라마 Y 폐쇄하지 si miramos a las 라마 historias de 거지만 los 되는 maestros del 거지 라마 pasado, de 신이도 los Kagyu 상도 Enigma, Sakya 상대로 Kagyu 샤다 Enigma, podemos ver 샤리오레 que la mayoría de 대야 los maestros poseían todas las 라마 características enseñadas 고모도 en las 쓰지 50 estrofas 람산 sobre el 제리나 gurú. 당부 리스나게 대외신이 망고 Estos 땡기 maestros del 폐쇄 pasado, si 야샤바디 vemos sus historias, 제네 ellos eran 디베나 데 amigos 람 제네 espirituales de 렌주 todas las 큐 escuelas. Escucharon, 큐르 contemplaron y 미미데 meditaron 디바나 ampliamente 살짱데 샤다 su propio 샤다 ser y luego se 근데 dedicaron a 대선도 마치 practicar y se convirtieron en 주다지 grandes 요네 제네 eruditos y 서로 이 siddhas, es 그룹도 obvio. 탐지할 Y no hay 마틴다 nada 디바도 진리기베 que 가르다 no 제바 supieran 치시데 de las 10 áreas de 대양 아주 단지 conocimiento, los tres 차원에다 pitakas 라마티비 o las 순분의 4 제리 clases de Tantra. ¿Y 가라다 por qué 탑지 sabemos esto? Porque 제야되시 podemos ver sus escritos y entenderlo, podemos entender o 근데 deducir 인디산에 esto 아니 라마 고모 도시 되어야 con el simple 되겠다 acto de leer sus 지 escritos. 템버리미에 달 사기가 니리즈 마지베 라마 Y 가셔다 muchos lamas, 지리베 상로 Sakya, 라마 Geluka, 응주베 Nyingma, 중에 시에라베 todos 당 estos 라마 gurús 싱이 산데르지 제가 라마 definitivamente 응주베 중에 poseían las 시에자베 라마 características 싱이 enseñadas 다스 en los 간다 50 estrofas 레와르 sobre el 겹 근데 gurú. 중에 아무도 삼성으로 지금 No es 다 que 그게 no es el hecho de que se esperaba 대세 que ellos tuvieran 인연세 estas 지샤버디 목요라 características. 대웅무숨 Es como 아주 que 틀이 상으로 estamos escribiendo, tengo la 측강도 esperanza de 시샤버다 que 목요라 existiera alguien así, no, 무슨 pero en realidad 중앙에 no. 땡기게 되버지 No era solamente 들이지 una palabra, sino es algo que 다와나 podemos 뒤다 conocer a 개바 través de 성리다 nuestra 지 experiencia 유치스 propia y 개바 directa. 성리다 된들이 Así que 라마 si esto 신이디도 ocurrió en una 유치스 época 이나 다 buena, 디사 개바 entonces deben de 멤베 haber 값상으로 caracteres 밍망아도 값 en 민들이야 buenas 딘데베가 épocas, 라마 pero ahora 신이 que 디바 estamos en una 디오르베 época, digamos, 쇼리나 mala, 다데 뒤갑라야 라마가 집에 쇼니 en 템베기 esta época de las 아직 5 신이 디라 generaciones, 산데베 라마 existen 뭐뉴와 gurús con estas 5 마소야 características. 제약이 아주 제약이 Aún hay 셔도 más 제데시 de que algunos de ellos que poseen estas características, 대단 y 가랑게 esto es una gran 딘데는 용어 fortuna, es 체계네 que 안에 poseemos, por 템베기 ejemplo, en mi propia 라마가 vida, en 집에 mi propias, 쇼니 de 템버디 acuerdo a 신 mi vida y 신이 mis 디베니 experiencias. 라마 신이 된다마 천된 계획 신이 된다 망보 가랑게 아니 제약 개바 상으로 근데 좋은서 Muchos gurús, 다이 he 내가 아주 conocido 강해 muchos 시비를 gurús, he 갈아서 tenido la 라마 fortuna 딘데 de 다 conocer 셈베 a gurús 신이 que 된바 poseen 있네야 estas 다들 신이 된바 características 지 enumeradas en las 노시고 50 그거 estrofas 하나지야 sobre el gurú. 지 Así que tenemos que 누르니도 손이 reconocerlo, que ellos 누르 노냐 poseen, 맞대시라서 ellas poseen 근데 나타서나 아니 estas 겹쳐지고 características. Es como 나랑 아주 딱 confundir, 집에 confundir 잘라 otros 짜침들이 objetos por 용하는 데서 joyas cuando no lo 내외야 reconocemos. 잘라 Por ejemplo, cuando 짜침들이 quieres 임바디 comprar 뉘앙스 algo muy 하고 오셔봐 importante, 대하마고나 un 아니 objeto importante, 삼삼 tenemos que primero 맞아 saber qué es, 노시티브 es importante y saber 잘라 por qué es 줌바디도 importante. Por 노마레 ejemplo, 제 좋아 잘라 노마디서 줌마레 사파 유체 근데 딱 hay 골로티 personas 찌그러봐 제가 하나 배는 누구를 좀 que 붙이 compran cosas que no 따스는 son 리산 reales, 아니 ¿no? Que 소소 son como 누구를 해야지 imitaciones. 아니 Piensas, 너지 si no 노련 tienes 키우마 experiencia en 누구를 ello, 용어 entonces 치고 봐 puedes 와라지 comprar algo que sea 베지셰베 una imitación 라마 de lo 뭐지 real, de lo verdadero. 디베다 Pero cuando llegas a 라마 reconocer una 오늘 joya 템베기 tal por 첸데 lo 라마 que es, 왕보지 entonces es así. 다 판제사나 고난수베
Hay muchos grandes auténticos gurús y con muchas características y podemos ver que son como yogis escondidos. Es como que todos los gurús que tienen estas características son yogis o yoginis escondidas y esconden sus cualidades, podemos decir, sus características. No los vemos así. Es como que a propósito las están escondiendo y por esa razón. Desde un punto de vista, tienes que tener cierto nivel de mérito para ver un gurú que tiene ciertas características, que posee ciertas características. Solo un estudiante que es un vehículo apropiado y receptivo puede seguir al gurú y el que no lo es no puede seguir al gurú y por esa razón no deberíamos de pensar de que existen, al contrario, sino que hay gurús que poseen estas características y podemos conocerlos. Y es importante seguir a un gurú de la manera enseñada en las 50 estrofas sobre el gurú. Así que es suficiente por hoy en esta noche.